Buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por venir a la convocatoria del Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero empezar disculpándome por el retraso. Hubo una reunión que se extendió. Como pueden ver, me acompañan los viceministros y los directores generales del Ministerio de Economía y Finanzas. Tal como lo anunciamos cuando presentamos el programa Compunche Perú, íbamos a anunciar los avances de este programa económico cuyo objetivo era la recuperación rápida de la actividad económica. En ese sentido han habido avances importantes que es fundamental comunicar. También el escenario de conflictividad social está teniendo impactos económicos importantes, y en ese sentido también, tal como lo anuncié el día de ayer, vamos a hacer un pequeño recuento de los daños. Pero el saldo es positivo. A modo de resumen, a pesar de la conflictividad social, el país mantiene su fortaleza, mantiene su resiliencia, y eso creo que es lo más importante. El mensaje principal que quiero comunicar es que incluso con conflictividad social el país se mantiene económicamente sólido, pero si logramos entablar el diálogo y la paz social este año, y lo voy a decir directamente, nadie nos va a parar. Por eso es fundamental avanzar en esta línea. Si me permiten, voy a trasladarme para comentarles esta breve presentación y luego ir a las preguntas. Bien, algo importante para mencionar es que a pesar del contexto internacional complejo, hay una desaceleración global evidente. Hay una inflación que se está estabilizando, pero todavía está en niveles altos. A pesar de eso, hay algunas condiciones que van a impactar positivamente en la actividad económica, y una de ellas es que el nivel de precios de los commodities, tanto cobre como oro, se mantienen en niveles altos. Esto va a ser importante en términos de los recursos fiscales que tenemos. He estado recientemente en Suiza y en Londres, llevando un poco, reuniéndome con inversionistas, con líderes, y creo que el mensaje central es que a pesar de la conflictividad social, los fundamentos económicos de Perú se mantienen absolutamente sólidos, y como prueba de ello, el Perú se mantiene como la economía o una de las economías con el menor riesgo de la región. Ese es un factor importante y va a ser una fortaleza importante para la recuperación rápida que estamos ejecutando con el plan económico. Las variables financieras un poco tratan de descontar toda la información. Entonces, ¿qué ha pasado? A pesar de que ha habido conflictividad social, la moneda peruana se mantiene estable y la inflación se mantiene, yo diría, bajo control, como lo anuncié ayer. Probablemente haya un hipo en enero a raíz de la conflictividad social, pero la tendencia es que hacia adelante debería haber una convergencia rápida de la inflación, en tanto se restauren las comunicaciones y los productos puedan llegar. Eso creo que es algo importante que mencionar. Entonces, si quisiera hacer un resumen, la fortaleza macroeconómica de Perú se mantiene, la moneda peruana ha tenido cierta volatilidad en la última semana, pero sigue siendo la moneda más estable de la región. Y el riesgo país, que es la variable más, como les mencionaba, digamos, más limpia, todavía se mantiene en niveles bajos respecto al resto de países. Y si ustedes pueden ver, incluso se ha moderado respecto a los niveles en los que estaba en octubre, ¿no? Esto es algo importante pensando en la rápida recuperación de la actividad económica. Otro elemento fundamental que va a ser clave en esta recuperación es la recuperación de las expectativas. Las expectativas de mediano plazo están en niveles altos. Entonces, ¿eso qué implica? Que nuevamente empieza a restaurarse la confianza. La conflictividad social está generando impactos, hay costos económicos, pero a pesar de esos costos económicos se mantiene la resiliencia de la economía peruana. Como ya ustedes lo habían señalado, una moderación del crecimiento en el tercer y el cuarto trimestre, pero lo que estamos manejando son dos escenarios.
un escenario en donde la conflictividad social se mantiene. Si es que se mantuviera la conflictividad social, el primer trimestre del 2023 creceríamos alrededor de 2%. Si logramos llegar a un consenso, al diálogo, que es lo que estamos buscando como Ejecutivo, el escenario que manejamos es un crecimiento mínimo de 3% en el primer trimestre. Y esto creo que va a ser muy importante pensando en la recuperación de los empleos. Como saben, han habido impactos de la conflictividad. Hay 3 regiones centrales. Una región en verde, en donde la actividad económica se ha mantenido, digamos, no ha habido impactos económicos significativos. Un color ámbar, en donde ha habido algunas clases de bloqueos, y 3 regiones centrales en donde se han concentrado las mayores pérdidas económicas: Cusco, Madre de Dios y Puno. Cabe destacar que estas regiones, a la fecha, han ejecutado casi 0 soles en lo que respecta a inversión pública. Y en lo que respecta al costo de la conflictividad social en términos de actividad económica, nuestra última estimación es de 2.150 millones. Ese es el costo desde el 8 de diciembre hasta el 23 de enero. 2.150 millones que podrían haberse destinado a mejores colegios, mejor infraestructura de salud, mejores carreteras, mejores caminos. Por eso, como Ejecutivo, estamos apostando por el diálogo. Si bien es cierto, el monto de las pérdidas puede ser pequeño en términos de PBI, si uno lo ve regionalmente, el impacto es muy grande en realidad, considerando que las pérdidas están focalizadas en estas 3 regiones, y pueden haber efectos de mediano y largo plazo, sobre todo en la zona de Cusco, en donde la actividad económica depende mucho del turismo, que es de lejos la actividad más golpeada. Esta crisis, esta conflictividad social está pegando principalmente a las MIPES. Esta crisis está golpeando principalmente a los más vulnerables. Por eso es que, como les mencionaba al inicio, el mayor impacto de la conflictividad se está reflejando en precios, que para enero podría haber, estimamos, una inflación entre 8 y 5, 9. Pero repito, es un hipo, es un factor, es lo que llaman un incremento transitorio de la inflación, que va a moderarse conforme se disipe el shock, conforme nuevamente empiecen a restablecerse las comunicaciones. Hay unos productos de primera necesidad que han subido. ¿Por qué digo que esto le pega a las MIPES? Porque, bueno, las MIPES están en el sector servicios, comercios, en el Cusco, muchas MIPES, la mayor más del 90%, más del 95% son MIPES. Y si ustedes pueden ver este gráfico, eso lo mencionamos en presentaciones pasadas, el porcentaje de la población de menores ingresos, los más vulnerables, los más pobres, gastan más del 50% de sus ingresos en alimentos. Y esta conflictividad social le está pegando principalmente a la inflación en alimentos. Entonces, a modo de resumen, hay un impacto de la conflictividad social que está golpeando a las MIPES, a los más vulnerables, a los que no tienen espaldas financieras para soportar más de 45 días de de restricciones. Por eso aprovecho este espacio para llamar nuevamente al diálogo, a la conversación. No puede ser, repito, que los gobiernos regionales con más pérdidas tengan ejecución de 0, ya habiendo terminado casi un mes de ejecución. Entonces, sabiendo de la situación, de los riesgos, nosotros decidimos lanzar el plan Compunche Perú, que tenía 3 ejes centrales: dar soporte a las economías de las familias, justamente golpeadas por la alta inflación; reactivar las regiones, porque pueden ver que esta conflictividad social está generando efectos diferenciados; y 3, reactivar los sectores más afectados, principalmente turismo y agricultura. Agricultura porque las condiciones hídricas este año no son favorables, y turismo por todo lo que venimos enfrentando. La buena noticia
es que si ustedes revisan los planes económicos que se han anunciado, yo diría en los últimos 20 años, Compunche Perú es sin duda el plan económico de más rápida ejecución. Ya en el caso de la reactivación, en el bloque de reactivación de la economía familiar, ya el 100% de medidas han sido aprobadas. Esto tiene un impacto de 1.200 millones y beneficia a más de 1,7 millones. Ya son medidas en ejecución, ya algunos están recibiendo su bono, ya salió el presupuesto para las ollas comunes, ya salió el presupuesto para el programa de masificación del gas y bueno, como saben, en diciembre recibieron el aguinaldo extraordinario los funcionarios públicos. En ese sentido, esta parte ya está, digamos, concluida, 100%, ya por el lado del Ejecutivo simplemente nos queda coordinar con los ministerios para que se puedan pagar rápidamente el día de ayer tuve una reunión con el ministro Julio de Martini, y me decía que ya en las siguientes semanas se iba a dar este soporte a las familias más vulnerables. Entonces, esto lo que permite amortiguar los efectos negativos de la alta inflación y ayuda también a la reactivación de la demanda, tomando en cuenta que estos segmentos tienen lo que se llama una propensión marginal a consumir de casi 100%. Casi todo el ingreso adicional que reciben lo destinan al consumo. Eso por un lado. En lo que respecta a la reactivación regional, también hemos avanzado. La mayor parte de medidas ya han sido aprobadas. Y acá es importante mencionar algo. Cuando hablamos del programa Compunche Perú, pusimos énfasis de que era un plan de recuperación rápida. Pero se confundió esto en que algunos lo interpretaron como eran medidas solamente cortoplacistas, y en realidad no es cierto. Tiene muchos componentes de mediano y largo plazo que van a tener un impacto y que van a hacer la diferencia. Por ejemplo, ya se activó el acompañamiento extraordinario a los nuevos equipos. Ya está en marcha el proceso de contratación de los servidores públicos de alto rendimiento. Esto va a generar una diferencia en la manera como las regiones van a empezar a utilizar su presupuesto. También ya está en camino lo de Servir, ya se aprobó. En el caso del FIT también se anunciaron, ya se aprobaron los 194 millones de soles de presupuesto y estamos reactivando el equipo especializado de seguimiento de la inversión para nuevamente empujar. El costo de estas medidas es de 3.100 millones y van a tener un impacto importante en la reactivación de las regiones. Las medidas 7, 8, 9, 11, 12 y 13 van a estar contenidas en un proyecto de ley de crédito suplementario que vamos a enviar al Congreso de la República para que pueda ser atendido con prioridad. No han sido considerados en los decretos de urgencia, justamente porque lo que queremos hacer es no utilizar la reserva de contingencia, sino financiarlos con los saldos del presupuesto no ejecutado el próximo año. Entonces, con eso ya prácticamente completaríamos las medidas del bloque regional. Y en lo que respecta al bloque de reactivación de sectores, ya se aprobaron las medidas más importantes, tanto la ampliación de vigencia de los programas crediticios como la liberación de cuentas de las extracciones. Estas medidas están teniendo un impacto importante en la recuperación de la actividad económica. Entonces, como pueden ver, ya estamos en una situación en donde necesitamos empezar justamente a trabajar nuevas medidas. Se han incorporado algunas medidas adicionales al plan Compunche Perú, como yo les mencionaba, o como lo mencioné en la presentación. Este era un plan vivo, que se iba modificando, que se iba ajustando en función a las circunstancias. Por eso es que se añadieron estas 5 medidas extras que van a ser claves en la reactivación. Se otorgaron subvenciones, por ejemplo, a grupos vulnerables como los artesanos que en este momento no están vendiendo. Se ha otorgado una subvención extraordinaria también a los trabajadores culturales, justamente con el objetivo de mitigar el impacto negativo en la población del sector turismo. El Fertiabono también, que lo anunció la ministra de Agricultura, ya salió el decreto de urgencia la semana pasada, y ha salido una norma para el seguimiento y la eficiencia del gasto. Cuando lanzamos Impulso Perú hace
queríamos empezar a pensar en nuevos motores de crecimiento. Entonces, un sector con enorme potencial en el Perú es el sector de la industria naval. Por eso es que creamos la mesa ejecutiva de la industria naval. Por una razón sencilla. En los siguientes años el Perú se va a convertir, y no estoy siendo optimista, estoy describiendo un hecho real, como una potencia portuaria latinoamericana con el puerto más grande de América Latina, que es el puerto de Chancay, sumado al puerto de Callao, el puerto de Paita, San Martín, el puerto Salaverry, Hilo, y eso genera, como lo expliqué en su momento, una demanda potencial de servicios de mantenimiento de barco. En los últimos años, la empresa pública CIMA ha desarrollado capacidad para construir embarcaciones. Entonces, lo que hemos aprobado el día de hoy es el decreto de urgencia, el decreto supremo, número 003, con más de 500 millones para la construcción de embarcaciones, y esto tiene dos roles centrales que también, repito, van a tener un impacto en el mediano y largo plazo. Uno, van a permitir generar capacidades en esta empresa pública, y dos, van a ayudar a la reactivación de las MIPES metalmecánicas, porque el estimado es que cuando el CIMA construye una nave de cualquier tipo, entre el 30 y el 50% de insumos vienen de las MIPES. Lo dijimos en su momento, y me tocó anunciarlo también con la ministra de Producción. Compunche Perú tiene como centro a la MIPE, y lo que queremos hacer es justamente reactivar la MIPE, que es la fuente de trabajo más importante que tiene el Perú. Por eso es que en su momento aprobamos el programa crediticio Impulso Mi Perú, de más de 2.000 millones en créditos con subsidios a la tasa de interés. Se anunció el programa dentro de Compunche Perú, el programa Compunche Productivo, justamente para comprarle más a las MIPES, y ahorita lo que estamos haciendo es una medida concreta, más de 500 millones que van a ser claves en la recuperación de las MIPES y que van a ayudar, repito, a apuntalar el crecimiento. Son dos escenarios que estamos manejando: un escenario en donde la conflictividad social se mantiene, un crecimiento del 2% en el primer trimestre, con una moderación de la conflictividad. Podemos pasar en el primer trimestre a un crecimiento, repito, de más de 3%, alrededor de 3%. Entonces creo que es importante tratar de resolver los problemas muy pronto. Entonces, en la medida que el programa Compunche Perú ya prácticamente está concluido, cuando sale el proyecto de ley lo enviaremos con carácter de urgencia, entendiendo la necesidad. Yo creo que el Congreso no va a tener problemas en aprobarlo. De hecho, han mostrado mucho interés en el programa Compunche Perú. En ese sentido, somos optimistas de que el resto de medidas se puedan llevar a cabo. Cuando lanzamos Compunche Perú también hablamos de la necesidad de más medidas, que el MEF no estaba pensando en medidas de corto plazo, sino también en medidas de mediano plazo. Por eso es que estamos apostando por mejores aeropuertos, por eso es que estamos apostando por más seguridad, por eso es que estamos apostando por mayor infraestructura de riego, por eso es que estamos apostando para fortalecer la gobernanza y la administración de los gobiernos regionales. Son medidas que no son para nada cortoplacistas, son medidas que buscan justamente generar institucionalidad, generar capacidades, expandir lo que llaman los economistas las fronteras de posibilidades de producción. Hemos sido enfáticos, y la única forma de reactivar de manera importante la economía es moviendo la inversión. Tanto la inversión que esté a nuestro control, la inversión pública, como la inversión privada. Por eso es que hemos enviado, dentro del voto de confianza, hemos pedido al Congreso de la República la delegación de facultades en varios temas, pero los podría resumir en 3. Queremos darle un impulso a la inversión pública y privada, queremos construir una autopista de alta velocidad para que la inversión pública y privada puedan fluir con mucha rapidez. Este es el bloque central. Queremos que que la inversión, tanto pública y privada, avance de manera rápida, y hay algunas medidas adicionales, tanto por el lado de gestión económica
financiera y algunas mejoras en los aspectos tributarios. Queremos avanzar en la ruta de la formalización. El problema central de la formalización en el Perú es la baja productividad, los pocos incentivos que tienen las MIPES para formalizarse. En ese sentido, la respuesta final es una respuesta multidimensional, depende de muchas variables, pero una variable importante es la variable tributaria, por eso es que estamos trabajando en la simplificación. Pero lo que respecta al impulso de la inversión pública y privada, básicamente son facilidades, una serie de medidas que permitan que las licencias, que los permisos para los proyectos de inversión, tanto pública como privada, puedan demorar menos tiempo. Queremos también permitir que los gobiernos regionales puedan usar los recursos del canon, no solamente para proyectos de inversión, sino también para mantenimiento. Queremos que los proyectos de inversión, cualquiera que sea, pública y privada, tengan facilidades para su pronta ejecución. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo, de perder recursos. La economía global se está desacelerando, pero repito, el potencial de Perú es enorme. Y es enorme porque no necesitamos... Muchos países, el Perú está en una especie de trampa. Estamos en una trampa en donde la inversión ya está. Lo que necesitamos es acelerar esa inversión. Y claramente tenemos proyectos de inversión en infraestructura que están ejecutándose, pero de manera lenta. Por eso es que en la delegación también estamos incluyendo una propuesta para una nueva ley de predios. A veces, ¿por qué no avanza la línea metro? Porque hay una conexión de agua que pasa por ahí y que tiene que ser removida por la autoridad competente, porque hay un cable de luz que está ahí, o porque hay, no sé, una propiedad que no se puede comprar. Entonces lo que estamos haciendo con esta nueva propuesta de ley de predios es justamente, sobre la base de la experiencia, sobre la base de los factores que hicieron que muchos de estos proyectos demorasen, hacer una nueva ley, que es una ley más justa también, que permita compensar a las familias por el valor, digamos, un valor económico justo por sus viviendas, pero que también permita remover más rápidamente esas interferencias, de forma que la construcción, que genera más demanda de mano de obra y que genera más capacidades, pueda avanzar. Queremos, repito, seguir impulsando la inversión minera. Estamos en esa estrategia. El equipo especializado de seguimiento de la inversión que dependía del Viceministerio de Economía, lo hemos devuelto al Ministerio de Economía para que de manera directa, en este caso el ministro, pueda coordinar con este equipo especializado de seguimiento de la inversión y se puedan identificar las trabas burocráticas que hacen que la inversión privada no avance. Entonces, repito, tenemos un enorme potencial. Y lo que me decían afuera es justamente una de las razones por las cuales todavía hay mucha confianza, es que los fundamentos se mantienen sólidos. Seguimos siendo una economía abierta al mundo, con tratados comerciales con países que equivalen a más de 80% del PBI. Seguimos teniendo un trato igualitario a la inversión local como extranjera y seguimos teniendo instituciones macroeconómicas sólidas. Entonces somos competitivos, seguimos siendo competitivos, el potencial es enorme, somos los primeros productores de cobre, los segundos de cobre, perdón, los segundos de plata, de zinc, octavos de oro, de plomo, molibdeno, tenemos litio. Algo que queremos hacer en los siguientes días es, de una vez, empezar a desarrollar la industria del litio del Perú. Por eso es que lo anuncié en su momento, la creación de la mesa ejecutiva de litio, pero queremos hacerlo en el mismo Puno, hablar con las autoridades locales, con las autoridades regionales para desarrollar este enorme potencial que tiene el Perú. Seguimos siendo una potencia agroexportadora. Hace 20 años este sector no existía y ahora somos líderes en muchos productos, uvas, arándanos, palta, espárragos, quinoa. Y repito, seguimos apostando por la diversificación productiva. La industria naval es algo nuevo, la industria del litio que queremos desarrollar es algo nuevo. Tenemos que seguir. El mundo está cambiando y son cambios irreversibles. El avance de la inteligencia artificial, los retos que supone el cambio climático nos obliga a pensar con mayor rapidez. Estuve en Davos y se hablaba mucho del impacto del cambio climático y de la necesidad de la descarbonización a nivel mundial. Pero lo más importante
es que la descarbonización a nivel global, el reducir las emisiones de dióxido de carbono, va a ser expansiva para América Latina. ¿Por qué? Porque muchas de estas tecnologías de descarbonización van a necesitar justamente los metales que nosotros producimos, como el cobre. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad. La mejor forma de luchar contra el cambio climático que tiene el Perú es acelerar los proyectos de inversión minera en cobre y otros metales que son los metales del futuro. Por eso seguimos apostando por seguir generando nuevos motores de crecimiento. Hemos anunciado algunas medidas para el sector turismo, pero estamos evaluando medidas adicionales porque no queremos esperar 3, 4, 5 años hasta volver a tener 4 millones de turistas. Pero necesitamos, repito, reducir o eliminar la conflictividad social. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren que el Perú sea un país mejor? Somos la mayoría, ¿cierto? Entonces, estamos de acuerdo en lo esencial. Todos queremos un mejor país. Si estamos de acuerdo en lo esencial, dialoguemos y sentémonos a trabajar en esta agenda. Y repito, el potencial que tiene el Perú es enorme. La industria naval el año pasado ni se hablaba de esta industria, ahora hay una gran posibilidad. Pero lo más importante, y lo que me decían los inversionistas, y acá voy a ser infidente, me decían, ministro, ¿y usted cómo se siente trabajando con los demás sectores? Porque vimos que en las gestiones anteriores habían problemas entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Comercio Exterior. Y en esa reunión se me ocurrió, creo que, un ejemplo, ¿no? Yo dije que antes, cuando estaba como viceministro, director general, yo sentía que el MEF era una especie entre arquero y un back central. Pero ahora, en este nuevo gabinete, siento que el MEF nuevamente empieza a ser el mediocampista que empieza a dar y a lanzar nuevos pases. Y lo más importante es que tenemos muy buenos delanteros, o muy buenas delanteras, diría, ¿no? Tenemos la capacidad de hacer goles en todos los sectores, en vivienda, en producción, en salud, en agricultura, en desarrollo social, en comercio exterior. Y eso genera la posibilidad de que estas reformas, estos cambios, que repito, no solamente son medidas de corto plazo, hay medidas de mediano plazo que puedan empujar el mayor crecimiento de nuestra economía. A pesar de la inflación alta, que es atípica para el Perú, porque el Perú tiene la inflación promedio de los últimos 20 años más baja de la región. Por eso que, a pesar que la inflación ha subido, las expectativas de inflación están bajando. Y esa es una buena noticia dentro de las malas noticias que hay. Y otro elemento central, porque en Londres lo decían, ¿no? Incluso hubo una pregunta incómoda a un grupo de inversionistas: ¿por qué siguen confiando en Perú si se ven todas las noticias? Y los inversionistas decían: mira, nosotros leemos directamente las noticias de Perú, que son noticias mucho más balanceadas, porque uno puede ver todas las posiciones en comparación a las noticias que salen en el exterior. No es lo mismo, hay una gran diferencia. Entonces es como que son más neutrales. Y decían también que ellos tratan de ver, y esto es algo que usan mucho los economistas, distinguir el ruido de la señal, ¿no? La señal es que los fundamentos están, la capacidad de crecer está, y algo que va a ser clave para la recuperación este año, repito, o sea, podemos liderar el crecimiento económico para América Latina. He visto algunas proyecciones que dicen que Perú puede crecer menos de 2 este año, 1,5. Incluso creciendo 1,5, el Perú lideraría el crecimiento de la región, que en promedio está alrededor de 0,7. Pero no queremos crecer 1,5, queremos acercarnos a 4. Y por eso que estamos empujando esta agenda. Con Punche Perú estamos empujando la agenda de Impulso Perú, y algo que va a ser clave en la recuperación. Además de estas medidas que, repito, van a generar una ruta mucho más eficaz para el tránsito de la inversión privada, es la solvencia fiscal. Acá pueden ver las proyecciones del déficit y cómo cada vez hemos sido más sólidos. Cuando hicimos el presupuesto del año pasado, esperábamos un déficit de 3,7. En agosto, a 4 meses de cerrar el año, dijimos 2,5 y al final cerramos en 1,6. Entonces lo que queremos es usar este espacio fiscal. Ya tenemos la senda, entonces este año esperamos acercarnos al déficit de 2,4%, porque queremos utilizar todo el espacio fiscal
para garantizar la generación de empleos, la recuperación de la actividad económica y sobre todo poner adelante, avanzar en el cierre de brechas. Dejando de lado lo que ya sabemos, hay una población descontenta, hay una población que no se ha sentido beneficiada por el mayor crecimiento y estabilidad del Perú. Y esa agenda, no solamente desde el lado del Ministerio de Economía, desde el lado de todos los ministerios, es una agenda impostergable. Y no vamos a esperar hasta que haya elecciones para hacer cambios importantes. Por eso, dentro de Compunche Perú, ¿por qué no hemos enviado el proyecto de ley ya? Porque estamos coordinando gobierno regional por gobierno regional para armar un portafolio que sea consensuado en cada región y que se pueda ejecutar y que pueda generar un enorme impacto, tanto en inversión pública como en inversión privada. Me he reunido con el gobernador regional de Junín, con el gobernador regional de La Libertad, con el gobernador regional de Ayacucho. En unas horas me reúno con el gobernador regional de Cerro de Pasco, me he reunido con varios alcaldes. Invito al gobernador regional de Puno, al gobernador regional de Cusco, a que se unan a esta cruzada, a que vengan con sus proyectos, a que nos digan qué cosas quieren impulsar. Esa es la agenda que debe impulsar una autoridad económica, y estamos como Ministerio de Economía, y tomo el nombre también de los otros ministerios, estamos apoyando esta agenda social, porque es muy importante que no se siga postergando la situación del sur. Y como pueden ver, la solidez fiscal es grande, ¿no? En términos de deuda, otra cosa que me preguntaba el exterior es: Perú tiene la deuda más baja de la región, tiene 20 puntos, estamos hablando más de 160.000 millones de soles potenciales, menos deuda que lo que tienen los países emergentes y mucha menos deuda de lo que tienen los países de América Latina. Esto, sin duda, este espacio fiscal usado con sapiencia puede generar un cambio en las condiciones de vida. Y eso que nos tocó enfrentar la pandemia, y esto 3 años atrás era 25%. Habiendo superado la peor crisis de nuestra historia con un salto de 10 puntos en la deuda, seguimos teniendo la deuda más baja de la región. Bajo déficit, baja deuda, ingresos que se van a mantener altos. ¿Qué nos falta? Capacidad de ejecución, por eso es que estamos trabajando para empujar justamente la mejora de las capacidades. Y seguimos teniendo la deuda más baja de la región, a pesar de todo. Y esto es lo que ven los inversionistas, por eso su apuesta por el Perú. Me reuní con inversionistas mineros porque entendía que era importante darles el mensaje de que vamos a seguir fortaleciendo el sector en el que somos más competitivos. Y muchas empresas mineras han ratificado su compromiso y su deseo de expandir su participación en el Perú. Eso es algo importante. A pesar de la conflictividad social, hay empresas mineras que van a expandir su participación, y eso es un reto también como gobierno para restablecer el orden social en un contexto de diálogo con la población. Y como decía, la meta es usar ese espacio para... Les he mostrado el lado bueno de Perú, la fortaleza fiscal, la fortaleza macro, el enorme potencial del minero, el enorme potencial en infraestructura que tenemos, las nuevas industrias que se van a abrir y que se pueden abrir, pero también este es el lado malo de Perú. Y ese lado malo que, repito, tenemos que atacar rápidamente. Pero no lo podemos hacer solo desde el gobierno nacional, porque las 3/4 partes de la inversión pública se ejecutan en los gobiernos regionales y locales. O sea, por eso necesitamos articular. Pero esta es una deuda, repito, pendiente. Es una deuda histórica que como gobierno de transición queremos empezar a saldar. Pensando en el siguiente gobierno, 2 cosas importantes, y estamos sumando a eso. Queremos cerrar esta gestión con un mayor PIB potencial. Por eso Impulso Perú, por eso Compunche Perú, por eso el pedido de delegación de facultades, y por eso algunos proyectos de ley que probablemente sumemos en estos días, semanas. Y este es otro reto, ¿no? Muchos dicen que el Perú es un país pobre, pero de acuerdo a las estadísticas es un país de ingreso medio. Estamos dentro de la clase media mundial, pero si ustedes observan, casi 10 años estancados.
no se ha movido el ingreso medio de Perú. Entonces la pregunta es cómo hacemos para ser un país de ingreso alto. Y esta es una pregunta de largo plazo. Necesitamos acelerar la velocidad de crecimiento. Pero para garantizar un mayor crecimiento necesitamos partir de un contexto de paz social. En ese sentido, ratifico el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de seguir trabajando arduamente en pos de la reactivación y vamos a apuntar al crecimiento más alto que se pueda tener. Y por eso acá está el equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro Contreras. Seguidamente vamos a dar inicio a la ronda de preguntas por parte de los representantes de la prensa nacional, que previamente se inscribieron ante el equipo de comunicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a iniciar entonces esta ronda. Como les dije, vamos a iniciar entonces esta ronda con la pregunta del señor Marco Aquino Rodríguez de la agencia Reuters. Gracias. Solo, ministro, quería hacer la consulta. Usted ha previsto o ha dicho que espera un crecimiento cercano este año al 4%. Eso significa que está, digamos, con un panorama más optimista frente a previsiones anteriores, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿ese mayor estimación de crecimiento se debe a este plan de reactivación, Punche Perú y el anterior, o también se está previendo otras medidas adicionales en el transcurso del año, ¿no? Ha mencionado el tema de enviar al Congreso un proyecto de ley para pedir facultades y aprobar leyes para impulsar la inversión. Yo quería, por favor, que sustente más por qué se está previendo mayor crecimiento de lo previsto antes. Gracias. Sí, ahí aclarar, la proyección se mantiene en un rango de 3.1 a 3.9. El primer trimestre estamos manejando dos escenarios, un escenario de baja conflictividad donde puede ser 3 o más, y un escenario donde la conflictividad se mantiene, donde podríamos hablar de un crecimiento de 2%. Repito, la meta como gestión es cerrar esta gestión con un crecimiento de 4%. Eso es a lo que estamos apuntando. El número final, estamos proyectando el primer trimestre básicamente por la incertidumbre que hay. Todavía no conocemos el dato final de diciembre. En cuanto tengamos el dato de diciembre vamos a actualizar las proyecciones ya no en este rango de 3.1 a 3.9, sino el número previo. Si recuerdan, teníamos 3.5 en el marco macroeconómico. Por la incertidumbre internacional, esto se amplió a un rango de 3.1 a 3.9. A pesar de la conflictividad social, repito, hay números sólidos, hay impactos acotados. El principal impacto se da, repito, en precios, pero el primer trimestre todavía sigue mostrando una recuperación de la actividad económica. Eso es importante. Y el mensaje central es que si se modera la conflictividad, la capacidad de crecimiento de la economía es mucho mayor. Entonces estamos manejando un escenario de baja conflictividad, 3%. Sin lugar a dudas, con Punche Perú, Impulso Perú, que ya están en ejecución, van a atender y van a ser claves para la recuperación. Con las medidas de la delegación de facultades, muchos proyectos de inversión pública y privada se van a acelerar. Entonces vamos a tener un tercer y cuarto trimestre mucho más activo este año. Eso creo que es importante mencionarlo, Marco, y gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta está a cargo de Vanessa Sánchez, de Latina Televisión. Ministro, buenos días. Por favor, si pudiera darnos el detalle de las pérdidas económicas que se están generando en estas regiones que usted ha mencionado del sur del país. ¿Cuáles son las pérdidas en Cusco, en Puno y en Madre de Dios? Hablaba usted también de los sectores más afectados, uno de ellos el turismo. ¿Cuántos son? ¿Cuál es la pérdida en este sector? Y si se ha pensado en medidas, por ejemplo, para las MIPES, como el refinanciamiento de deudas. Gracias. Gracias por la pregunta. El costo total desde el inicio es del 2.150 millones. La mayor parte, alrededor entre el 70 y 80% de las pérdidas se concentran en las regiones que he mencionado.
No tenemos el detalle por región porque esta es una estimación, digamos, agregada, pero, digamos, principalmente se concentran en estas regiones. Por sector económico, el turismo es un sector transversal, pero si vemos variables indirectas, como por ejemplo lo que está pasando en el sector alojamiento, lo que está pasando en el sector restaurantes, lo que está pasando en el sector artesanías, estamos hablando de una contracción severa. Lamentablemente tengo que anunciar que el sector turismo está en recesión. Es una recesión de la cual esperamos salir muy pronto. Entonces, respecto a la pregunta, ya hemos tomado medidas y ya muchos créditos de estas empresas se están reprogramando. Nosotros el año pasado habíamos aprobado el programa Impulso Mi Perú, con esta línea de crédito de 2.000 millones, que era para toda la economía, pero lo que estamos haciendo es, de esos 2.000 millones estamos destinando 200 millones en créditos con tasas subsidiadas para el sector turismo, con espacio incluso a duplicar este monto si es que vemos que la demanda es fuerte. Entonces ahorita el equipo está trabajando en el reglamento de este Impulso Mi Perú. Entonces, si me permiten, le doy la palabra a Andrés Zacarías, el director general de Mercados Financieros, para que pueda contar un poco más a detalle el impacto que va a tener Impulso Mi Perú y las medidas adicionales que estamos tomando. Sobre Impulso Mi Perú. Sí. Gracias, ministro. Sí, efectivamente, nosotros como Ministerio de Economía, no desde ahora, sino ya desde el plan Impulso Perú, con Punche Perú, venimos evaluando de manera bastante concienzuda justamente la evolución de la economía. Antes de la conflictividad, justamente el enfoque era la reactivación económica, y ahora, con más razón, justamente a raíz de este impacto sobre la actividad económica, principalmente en las MIPES, venimos redoblando esfuerzos y se espera, al menos con el programa Impulsa Mi Perú, con la versión que está aprobada por el Congreso, beneficiar a 140.000 MIPES de todos los sectores económicos. Y ahora venimos evaluando también día a día poder eventualmente justamente destinar mayores recursos, especialmente a sectores más afectados como el turismo, ciertamente, ¿no? De repente también venimos evaluando también un enfoque territorial con algún tipo de ayuda para regiones más afectadas, ¿no? Entonces ya estamos avanzando en la parte reglamentaria, y ya tenemos el reglamento bastante avanzado, lo estamos cerrando con COFIDE, que justamente es el administrador de este programa, y también al interno del Ministerio de Economía ya deberíamos estar empezando la reglamentación ya en estos días, justamente para que ya empiecen a desembolsarse los primeros créditos. Gracias. Si me permite complementar sobre el punto de, repito, el segundo eje es la reactivación regional. Entonces, las siguientes semanas, en los siguientes días, semanas, lo que vamos a hacer es anunciar la agenda regional de Compunche Perú. Las medidas específicas, los proyectos específicos que se van a financiar en cada región del país, y de qué forma eso va a ayudar a la reactivación de no solamente las economías más afectadas, sino la reactivación de todas las regiones del Perú. Ese es el enfoque, pero queremos, repito, que la recuperación sea generalizada. Y algunas regiones van a necesitar, como lo decía Andrés, algún tratamiento especial diferenciado que estamos evaluando. La siguiente pregunta estará a cargo de María Laura Galindo, de Canal EN. Ministro, buenos días. Es una pregunta más hacia el ámbito político. Usted se ha venido reuniendo con la Presidenta en los últimos días. El último pronunciamiento que ella tuvo es que tenía todo controlado respecto a las manifestaciones, la crisis. Ayer hemos visto que ha habido también ataques a las empresas agroexportadoras en Ica, por ejemplo, en donde la acción de la policía no ha logrado detener. Queremos saber si nos puede compartir la visión de la Presidenta actualmente, ya que se ha venido reuniendo con ella respecto a esta crisis, y además también habían asegurado que el gabinete estaba sólido, si es que esto permanece así. Gracias por la pregunta. Yo condeno enérgicamente este tipo de reacciones negativas contra empresas, contra trabajadores que no pueden ir a ganarse el pan de cada día, contra aquellos que impiden que las ambulancias se transiten, que los niños se puedan atender. Entonces, condeno cualquier tipo de violencia o medida que se aleje de una protesta pacífica. Efectivamente,
como se ha podido notar, hay un esfuerzo del Ejecutivo por mantener el control. Ya el ministro del Interior, el ministro de Defensa tienen los detalles de todas las medidas que se están tomando. Y este es un proceso en paralelo, ¿no? Así como hay acciones para restablecer el orden, lo que sí se tiene que garantizar es el orden, y en ese sentido el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa están haciendo su trabajo. Pero estamos avanzando también por una estrategia de apertura hacia el diálogo. Por ejemplo, Ayacucho era una de las regiones convulsionadas, pero ahora ya tenemos una agenda de 3 proyectos importantes que se pueden hacer en Ayacucho: una nueva carretera, un nuevo hospital y unas mejoras en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Entonces el diálogo está funcionando. Y creo que definitivamente eso va a tener un impacto positivo, pero las medidas específicas y el mayor detalle lo puede dar el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Sobre el gabinete, sí, estamos más unidos que nunca. Lo dije al inicio, la crisis nos ha unido. O sea, quienes hemos tomado el reto de asumir una cartera en este momento, lo hacemos por el Perú. O sea, lo hacemos porque queremos ver un país mejor. Y siempre en el proceso pueden haber cambios, renuncias, pero lo importante es que el norte es claro, y a pesar de la recomposición que ha habido recientemente, seguimos avanzando, y por eso es que tenemos tantas reuniones, y por eso es que tantos ministros están viajando de manera conjunta. Es una de las gestiones que, a pesar del corto tiempo, está haciendo el mayor despliegue regional, porque esto es lo que se necesita en este momento: restablecer el diálogo. Y nuevamente hago el llamado, en general, pero en particular, a la región de Puno. Hay una agenda que queremos construir, pero lamentablemente no podemos ni siquiera dialogar. Las 4 oficinas de SUNAT han sido quemadas en Puno. Los 50 vehículos que estábamos coordinando a través de un proyecto de ley para que se puedan donar al gobierno regional y a los gobiernos locales de Puno han sido quemados. Ni hablar de la afectación a la propiedad privada, a la vida que ha habido. Y bueno, como les he mostrado, la ejecución ayer, la inversión es 0 en los departamentos del sur, los departamentos donde la brecha es mucho más grande. Pero vamos a seguir apostando por eso. Repito, ya hay regiones en donde se empieza a sentir la voluntad de cambio. Y esta es claramente una situación temporal. Ya sabemos que van a haber elecciones. Sí, en algún momento ya se empezará a discutir el inicio de la campaña electoral, los potenciales candidatos, y ya la agenda creo que tiene que ser otra. Pero repito, el mundo está cambiando y hay cambios irreversibles que van a tener un gran impacto y que no los estamos viendo. Nos estamos perdiendo en una agenda, yo diría, poco constructiva. Y esos cambios van a ser irreversibles. Ustedes probablemente han visto los nuevos algoritmos de inteligencia artificial, que son importantes y que van a generar impactos en los mercados laborales. Entonces, ¿cómo? O sea, si yo me empiezo a pensar, a hacer un poco de futurología, ¿cómo es que se va a posicionar el Perú en la economía mundial en los siguientes 10, 20, 30 años? ¿Hacia dónde vamos a apostar? ¿Vamos a continuar con pedidos como asambleas constituyentes, cierres del Congreso? ¿O vamos a empezar a trabajar ya en una agenda que se refleje en un cambio de vida esencial en la población? Pero efectivamente, perdón por la extensión, pero el gabinete está más unido que nunca. Todos los ministros estamos dándolo todo, y yo estoy seguro que si alguno no se siente, como a veces el otro día hice una analogía entre un partido de fútbol, ¿no? O sea, a veces uno o lo cambian, o cuando ves que no estás sumando a tu equipo, tú mismo pides tu cambio. Pero todos somos un equipo y estamos apostando por hacer goles. Y repito, el rol del MEF es un rol de mediocampista. Tenemos un capitán, al premier, y a la presidenta que está dirigiendo la política general del gobierno, y eso es lo que queremos: hacer goles por el Perú, hacer goles para que esta agenda social se pueda avanzar. Y tenemos el espacio fiscal, tenemos lo que otros países no tienen. En otros países estamos hablando de un déficit de 5 o 6%, están hablando de cómo hacer reformas tributarias, cómo subir impuestos. Acá estamos hablando de cómo gastar mejor, cómo gastar lo que tenemos, cómo no dejar de ejecutar más de 2 puntos del PBI.
Ejecutando al 100% este año, que es la meta del gobierno, podríamos crecer incluso hasta 5%. Efectivamente es un reto duro, pero los que están aquí somos un equipo de retos y esperamos tener muy buenas noticias, tanto a mitad como al cierre del año. La siguiente pregunta a cargo de Igor Malca, de ATV. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi colega estaba hablando del tema de Ica y quería incidir en ello, porque desde hace varios días está siendo pues un punto de violencia también, y el caso de Ica es particular porque usted ha mencionado pues el tema de, por ejemplo, en Cusco, la recesión del turismo y tal. En esta región, en Ica, el tema agroexportador, usted ha hablado de una potencia agroexportadora de nuestro país, el tema del pleno empleo que hay también. No sé si han cuantificado el daño que desde hace más o menos una semana ya se está produciendo en Ica. ¿Cuál es su mensaje? No solo a los empresarios, sino sobre todo a los trabajadores que trabajan en este rubro. Y si me permite una segunda pregunta, quería su comentario sobre esta iniciativa de Argentina y de Brasil de crear una moneda común. También tiene el visto bueno de Venezuela, por ejemplo, ¿no? En un horizonte quizás un poco más lejano, pero ¿qué tanto, dado que usted también se ha referido a nuestra estabilidad monetaria, qué tanto debemos alejarnos de pretensiones como esta? Muchas gracias. En el caso de Ica, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa están trabajando para restablecer el orden en el más breve plazo, para evitar justamente eso, ¿no? Para evitar que se sigan acumulando pérdidas, para dejar que la gente ejerza su derecho de hacer empresa con libertad, de trabajar con libertad. En ese sentido, la paz y el orden social, créame que se está haciendo el esfuerzo por restablecer. El tiempo, no puedo dar esos detalles, pero se lo pueden preguntar al Ministro del Interior, al Ministerio de Defensa, que les pueden explicar. Pero repito, como ejecutivo, nuestro compromiso está en el restablecer el orden social. Uno, y sobre dos, es mi opinión personal, no me gusta hablar de otros países, pero es una agenda que es complicada. O sea, la adopción del euro en la comunidad, cuando se llamaba la Comunidad Económica Europea, o sea, tomó décadas. Décadas hasta ordenar las cuentas fiscales, ¿no? Décadas hasta estabilizar la inflación. Brasil es un país con la inflación históricamente alta. Argentina es un país con inflaciones ya de 2 dígitos. Entonces, hablar de una moneda, se puede crear una moneda de manera artificial. Puedes crearlo por decreto si quieren, pero al final lo que hace que una moneda tenga su valor es la confianza en que esta moneda va a mantener su valor. Y eso es lo que en este momento ni Argentina, ni Brasil, ni Venezuela tiene. Un rol importante para que una moneda sea fuerte, para que una moneda sea estable, para que una moneda sea utilizada en el mercado internacional, es justamente su capacidad, su fortaleza. Y esa fortaleza monetaria en realidad se respalda en una fortaleza fiscal. O sea, ¿por qué Perú tiene la moneda más estable de la región? Porque justamente tenemos la inflación bajo control, tenemos un esquema de metas explícitas de inflación, tenemos un banco central absolutamente independiente. En el caso de Argentina, por ejemplo, todavía hay financiamiento hay un déficit fiscal que se cubre con emisión de dinero. Hay cuestionamientos si la inflación que se observa es la inflación real. Entonces hay una serie de condiciones económicas básicas que en este momento ninguno de los 3 países lo está cumpliendo. Estoy hablando como ex profesor de teoría monetaria. Es una evaluación absolutamente académica, pero esa es la situación. O sea, lo veo un poco realista, en realidad. Continuamos con Ximena Carrasco, de TV Perú. ¿Cómo está, ministro? Usted precisamente mencionaba de un crecimiento de continuar la conflictividad social de un 2%. Moody's también ha señalado que
a mediano plazo esta proyección es de menor a 1.9%, pero dentro de su proyección ha señalado que si continúan estos conflictos sociales, probablemente empresas se retiren del Perú. En principio, ¿qué opina de esta proyección y lo que han señalado? Y segundo, de ser el escenario, ¿qué medidas va a adoptar el Ejecutivo para evitar que las empresas salgan del país? Por otro lado, solamente si es que me puede reiterar, además del turismo, ¿qué otros sectores se han visto afectados debido a estos conflictos sociales económicamente? Gracias. Gracias por las preguntas, Jimena. Yo no he dicho que las empresas van a salir del Perú, al contrario, más bien hay mucha confianza, a pesar de lo que pasa, hay mucha confianza todavía en los fundamentos de la economía peruana, y hay empresas que quieren entrar al Perú, evidentemente quieren ver cómo se resuelve el tema de la conflictividad. Ese es un punto. Repito, la proyección del año la mantenemos en un rango de 3.1 a 3.9. El primer trimestre estamos manejando dos escenarios. El Premier dijo que este es el gobierno del diálogo y la transparencia. Entonces, por lo general, el Ministerio de Economía y Finanzas no anuncia proyecciones trimestrales. Pero en este contexto creemos que es importante decirles qué es lo que está viendo el MEF y por qué la necesidad de dar medidas. Si se mantiene la conflictividad, vamos a hablar de un crecimiento alrededor de 2%, que es mayor al que hemos estimado para diciembre, 1.82%, pero repito, se podría hacer 3 o incluso más de 3. Por eso es que no estamos moviendo la proyección del año. Cuando en la quincena de febrero tengamos el cierre del año, ya vamos a poder tener el espacio para anunciar una proyección mucho más fina. Y mi mensaje para las empresas es que sigan apostando por el Perú. Algo que me llamaba mucho la atención cuando estaba en la última reunión en Londres, es que muchos inversionistas, después de mi presentación tuve una reunión con 10 inversionistas de fondos de inversión muy grandes que tienen bonos peruanos, y estaban muy interesados en saber en qué momento el Perú iba a hacer una emisión. Y eso es porque confían en el país, porque confían en su... O sea, nadie compra bonos de un país del que se espera pasen cosas malas. Entonces todavía hay expectativa. Evidentemente no puedo decir si vamos a salir al mercado porque esa es información relevante, pero lo que quiero resaltar es justamente que a pesar de todo el Perú sigue siendo una economía resiliente. Seguimos siendo fuertes, hay demanda, hay apetito, pero podemos estar aún mejor. Tenemos todo para que sea un gran año. Incluso el contexto internacional, que es difícil todavía, ahí tiene elementos que nos favorecen. Entonces, el mensaje es no nos disparemos a los pies, sigamos avanzando, y yo repito, y este equipo les garantizamos que vamos a dar todo lo que sea necesario, medidas adicionales. Estamos constantemente pensando en cosas nuevas, teniendo reuniones, pensando de qué forma apuntalamos el crecimiento económico, porque esa tiene que ser la función central del MEF. No solamente es dar recursos, cuidar la caja, que está bien, que lo vamos a hacer, sino también es hacia dónde dar los recursos, cómo hacer que la economía tenga un crecimiento. El Banco Central tiene su finalidad única, que es mantener la estabilidad monetaria. La inflación, que lo hace muy bien, por eso es un banco tan bien rankeado en la región. Pero muchos se olvidan que el objetivo central del MEF, más que cuidar la caja, más que dar el presupuesto, es justamente cómo promover el crecimiento sostenido. Y el crecimiento sostenido va más allá de los ciclos, va más allá de las pequeñas crisis. Tiene que ver, repito, la tendencia. Y eso es lo que queremos mover la tendencia. Cuando decimos que tenemos una nueva propuesta de ley de predios, una propuesta para aliviar el avance de la inversión, una propuesta para desarrollar la industria naval, una propuesta para empezar a desarrollar la industria de litio, fortalecer capacidades en los gobiernos regionales, darle más crédito. O sea, todo eso apunta al mayor crecimiento, porque la macroeconomía es clara. A veces unos dicen, pero el PBI es muy abstracto, pero lo que dicen muchos estudios es que los países que tienen un mayor PBI per cápita son los que tienen mejor salud, son los que terminan teniendo mayor educación, son los que terminan teniendo incluso mejores niveles de felicidad y bienestar. Y por eso estamos avanzando, pero lo que no queremos cometer el error de descuidar la agenda regional.
de pensar solamente el agregado, sino en cómo se compone ese agregado. Y eso implica justamente tratar de resolver los cuellos de botella, porque al final, más que el resultado del crecimiento del año, al ciudadano lo que le importa es si encuentra empleo o no. Al ama de casa o al amo de casa lo que le importa es que cuando vaya al mercado encuentre el producto que busca y a un precio adecuado, y que su salario le alcance para comprar. Y detrás de los números macro de inversión pública, inversión, pobreza, hay ciudadanos que aspiran a tener un mejor nivel de vida. Y por eso que estamos con este equipo trabajando muy duro, con mis viceministros, con mis directores generales, con todos los directores de línea, coordinadores, analistas, todos jugamos un rol importante. Y recalco lo que les dije en la última conferencia. En el MEF estamos trabajando obsesionados por el crecimiento y obsesionados por avanzar en el cierre de brechas sociales. No queremos simplemente pasar la posta. Queremos pasar la posta y darle un impulso al siguiente gobierno para que continúe construyendo sobre lo avanzado. La siguiente pregunta estará a cargo de Pablo Francia Montoya, de Panamericana. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Reiterarle la pregunta que le hacía mi compañera sobre el tema de, aparte del sector turismo, ¿qué otras industrias en el Perú son las afectadas directamente por el tema de las marchas y manifestaciones? Y también si es que va a haber alguna acción específica para los negocios que han sido afectados directamente, por poner un ejemplo, ¿no? Negocios que están alrededor de lo que es la Avenida Bancay o el centro histórico de Lima y también para otras partes del Perú que también han sido afectadas. Si me permiten una más también, si es que puede profundizar un poco más sobre la industria naval, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus expectativas respecto a ello? Gracias. Gracias. Sí, perdón, omití. Dos sectores centrales. El sector agricultura, que en este momento está pasando, repito, por un periodo de sequía. Y el sector turismo. El sector turismo, a veces uno cuando piensa en turismo solo está pensando en hoteles y los guías, ¿no? Lo que es turismo, pero en realidad el turismo es un sector transversal que involucra no solamente alojamiento, involucra restaurantes, involucra transportes, artesanos, servicio de guía. Entonces es en realidad un sector transversal que se agrupa como sector turismo y que según la cuenta satélite de turismo, ahí está Wilder Ramírez, el director de proyecciones macro, más o menos pesa entre el 12 y el 15%, y que a raíz de la pandemia ha tenido una contracción importante. Entonces son varios sectores. Indudablemente hay servicios también que se están viendo afectados, y por eso es que tiene este enfoque sectorial. Por eso es que dentro del pedido de delegación de facultades estamos incluyendo el IGB, la devolución del IGB para los turistas, algo que se pudo haber hecho hace años pero que no se hacía, la mejora en los aeropuertos, la mejora en la seguridad. Se puede haber mejorado la seguridad, se puede haber mejorado los circuitos turísticos. Y esas no son medidas de corto plazo. Son medidas de corto porque reactivan, pero también, cambian la calidad del servicio. Y por eso estamos apuntando. Son 500 millones solamente en el Compunche Perú que van a ir justamente a esos aspectos. Fortalecer seguridad, mejorar accesos, mejorar aeropuertos, circuitos turísticos, sistematización también de los circuitos turísticos. Entonces se está trabajando con Mincetur, pero también con cultura. Y adicionalmente a eso, considerando el impacto sectorial, en Arequipa, Cusco, estamos estableciendo esta línea especial hacia el sector turismo y estamos evaluando nuevas medidas, tanto por el lado del sector de comercio exterior como el sector de cultura. Y adicionalmente había, creo que otra pregunta más. Sobre la industria naval. Este es un programa, en realidad. Es un plan de desarrollo de 10 años. Estamos empezando por la semilla. Entonces queremos... Acá, ¿qué es lo central? Lo central es empezar a generar una demanda para que se construyan naves, una demanda permanente por 10 años, de forma que podamos atraer inversionistas internacionales que puedan construir un astillero en el Perú que dé justamente servicios de mantenimiento de barcos. ¿Y por qué algún inversionista internacional podría estar interesado en construir en Perú? Porque vamos a hacer estratégicamente la potencia portuaria en la región. Vamos a tener buques post-Panamax, buques muy grandes que no pasan por el canal de Panamá, pero que sí van a llegar al puerto de Chancay. Entonces tiene Chancay y toda una serie de puertos. Entonces va a haber demanda.
Entonces, ¿qué queremos hacer? Generar condiciones para que se ponga la oferta. Entonces, este año vamos a ver reactivación de manufactura, MIPES que se van a beneficiar con este proceso, pero la mirada a largo plazo, de acá a 5 o 10 años, de repente cuando algunos de los que están acá sean los siguientes ministros de Economía, la meta es ver justamente que Perú se consolide como el centro, donde vienen los barcos de otros países, vienen de Colombia, de Chile, a hacer su mantenimiento. Y eso va a generar un impulso importante, es un motor que no existía. Hace 20 años no existía la agroexportación, nadie sabía qué eran los arándanos, ni siquiera la palta, ni siquiera recién empezaban los espárragos. Ahora somos potencia en paltas, espárragos, uvas. Y tenemos litio encima, entonces por eso estamos creando la mesa ejecutiva de litio. Todo lo que les estoy diciendo no son medidas de corto plazo, son medidas de gran alcance a mediano y largo plazo. Pero a veces en el discurso, a veces en la explicación cometemos algunas pequeñas problemas de comunicación, pero creo que es importante aclararlo. Sí. A continuación, la pregunta de Raúl Gastulo, de la Agencia Andina. Ministro, buenos días. Tengo dos consultas. Si bien enero todavía no culmina, si se puede hablar de una proyección ya una estimación de cuánto podríamos crecer en enero, teniendo en cuenta que hay dos factores muy importantes, que es el impulso de Punche Perú, pero tenemos las protestas. Y la segunda, ministro, es ayer, y hoy lo vuelvo a reiterar, que el precio de los metales está por encima de lo estimado en el marco anual, ¿no? El MMM. Este impulso, esta diferencia a favor del país, ¿se puede cuantificar en cuánto aportará el crecimiento del PBI a estos mayores precios de metales? Gracias. Ahí voy a ceder el detalle de la última pregunta a Wilder Ramírez y Roy Huarca, del equipo de la Dirección General de Proyecciones Macroeconómicas. En el caso de enero, los meses son muy volátiles. Afectan porque hay feriados, porque de repente por temas estacionales. Entonces, por eso nosotros preferimos siempre proyectar por trimestres. Entonces, el trimestre, en el escenario de conflictividad que se mantiene, 2%, en un escenario de conflictividad donde que se reduce significativamente, podremos crecer 3%. Como año, estamos manteniendo entre 3.1 y 3.9. Algunos son más pesimistas, creen que vamos a crecer por debajo de 2, pero en general las calificadoras de riesgo suelen ser pesimistas, porque ese es su trabajo. Su trabajo es advertir riesgos, ¿no? Entonces, un optimista no advierte riesgos, es el pesimista que tiende que advertir riesgos. Pero repito y agradezco acá al equipo que está de proyecciones macroeconómicas, pero los últimos 4 años que estoy en el Ministerio de Economía siempre hemos sido los que, y perdón, no es falta de humildad, sino es un reconocimiento del equipo, hemos sido los que mejor han proyectado. Cuando decían que la contracción iba a ser de 20%, nosotros decíamos que iba a ser alrededor de 10, 11, 12,6. Cuando decíamos que la recuperación iba a ser de 10%, nos decían, estoy hablando después de pandemia, ¿no? En el año 2021. Decían, no, sobreoptimistas, está manejando expectativas, fue 13,6%. Y el año pasado hemos estado por ahí, ¿no? Es cierto, pudimos haber crecido más. Con una ejecución del 100% hubiéramos podido llegar a casi 5%, pero a pesar de la desaceleración, mal de muchos dicen consuelo de tontos, pero si vemos los resultados del resto de la región no estamos tan mal. Pero no nos resignamos a ser mejores que la región, queremos crecer más. Queremos crecer más y por eso es que estamos con impulso, por eso estamos con punche, por eso es que estamos con el pedido de delegación de facultades y algún proyecto o de ley que pueda venir. Repito, estamos obsesionados con el crecimiento, pero un crecimiento que sea inclusivo también, que parta por reconocer que hay falencias, que hay una agenda postergada y que incluso atendiendo esa agenda postergada podemos ser capaces de empujar adelante la economía. No sé si Wilder o Roy quieren dar detalles un poco del impacto que tienen los commodities en el PBI. Sí, solamente para comentar, en el marco para el 2023 tenemos 3.40 por ejemplo, de cobre, y ahorita el precio actualmente está en alrededor de 420.
Lo bueno que estamos observando en los últimos meses, más o menos el precio del cobre y el oro ha subido casi 10%. Eso, como de alguna forma, si se consolida este crecimiento y se mantiene de alguna forma, va a hacer que obviamente se aceleren o las exportaciones y obviamente permita dinamizar más la economía, ¿no? Entonces, mientras se va consolidando este precio, nos va a ayudar a seguir dinamizando la economía como un motor adicional, ¿no? Sí. Muchas gracias. Vamos a continuar con Pablo Antonio Ramos de Willax. Ministro, buenos días. Tocando el tema que tiene que ver también con una preocupación del gabinete, y usted ha mencionado hace minutos acerca del tema del litio, algunas autoridades bolivianas, sobre todo el expresidente boliviano, siempre ha estado interesado por este mineral tan valioso, siendo Bolivia una potencia exportadora. ¿En qué va a comprender esta mesa de que usted nos habla y de qué manera se va a explotar o se está explotando en nuestro país para poder generar las reservas o también lo que necesitamos en cuanto a la economía? Y por otro lado, más de un compañero ha hecho la consulta con referencia a lo que pasa en Ica. Ayer tuvimos la posibilidad de conversar directamente con un empresario que tiene un fondo en Ica y que no solamente habla de la pérdida, en el caso de él, de más de 1.400 familias que no cobran por 5 días, sino de la amenaza que es sentir que todos los días encapuchados lo lleven a la puerta de su fondo y le digan, demuéstrame que nadie está trabajando. Y no tiene la ayuda de la policía, no tiene la ayuda del ejército. O sea, la pregunta es que no es un sector directamente usted el tema de seguridad, pero de qué manera se esté planteando en el gabinete, y si esto tendría que ver también cuando hemos hablado de porcentaje, ministro. El día de ayer el congresista Carlos Anderson ha señalado que no habrá inversiones en nuestro país de grandes empresas internacionales en aproximadamente año y medio. ¿Es muy exagerado este vaticinio, este presupuesto, o a su entender esto es parte del proceso? Gracias. Gracias por la pregunta. En el caso del litio ni siquiera hay regulación. O sea, si una empresa quisiera explotar, no hay regulación. Entonces, lo que queremos esa mesa ejecutiva es empezar a... Y es una decisión, repito, coordinada con el ministro de Energía y Minas, que es su competencia. Entonces, hemos coordinado y vamos a lanzar esta mesa ejecutiva sobre el litio. Si es que hay algún país extranjero que desee invertir en el país, bienvenido, ¿no? El Perú es una economía abierta al mundo, es una economía pequeña, abierta, y parte del éxito que hemos tenido ha sido la apertura, ¿no? Independientemente de dónde venga el capital. Sobre seguridad, sí, definitivamente la preocupación. He conversado con muchos empresarios y muchas de sus preocupaciones se las he hecho llegar al ministro de Defensa y al ministro del Interior, y hoy día en la mañana tuvimos una reunión y ellos, repito, van a dar más detalles sobre este tema, que es importante, pero repito, el compromiso del gobierno de mantener el orden social, que es lo más importante para avanzar en términos económicos. La siguiente pregunta está a cargo de Javier Prialé, del diario Gestión. Buenos días, ¿cómo están, ministro, viceministros, funcionarios? Un par de precisiones respecto de la exposición, por favor. La primera es, mencionó que las pérdidas por las protestas suman en total entre diciembre y enero unos 2.500 millones. ¿Qué incluyen estas pérdidas? ¿Qué cosa está en el cálculo de los 2.500 millones exactamente? Eso es por un lado. Lo segundo es que mencionó que va a mandar un proyecto de ley al Congreso para pedir un crédito suplementario para financiar parte de Puncha Perú, si no me equivoco. ¿De cuánto sería este crédito suplementario y exactamente qué temas son los que se van a financiar? Eso por un lado. Y quisiera la posición un poco del MEF, porque gran parte del reclamo, que quizás es el fondo del reclamo de la gente, del pedido de las protestas, es que hay una asamblea constituyente y dentro de este pedido, digamos, está, por lo que se sabe, cambiar el régimen económico en muchos casos porque consideran que no beneficia a la población en general. Ese es parte del reclamo. Desde el MEF, ¿ven como un riesgo un cambio de modelo económico? ¿Cuál es la posición del Ministerio de Economía en ese sentido? ¿Hay una defensa al modelo o consideran que un proceso de este tipo podría ayudar a calmar quizás la situación? ¿Cuál es la posición del MEF en ese sentido?
En el caso de la pérdida, son pérdidas básicamente en PBI, en actividad económica, en producción que no se generó, ya sea por pérdidas de productos o simplemente por cierre de servicios, de comercios. Entonces, no incluye, repito, el daño a la infraestructura, que tiene que haber una evaluación más detallada. Justo he estado coordinando en la mañana para que nos envíen los detalles de los daños, porque repito, se han quemado comisarías, sedes, y esa reconstrucción va a tener un costo. Entonces eso definitivamente suma las pérdidas. En lo que respecta al crédito suplementario, es algo que todavía lo estamos trabajando. Necesitamos primero algunas reuniones importantes antes de ir al Congreso con el Consejo Fiscal, ¿no? Coordinar con el Consejo Fiscal para ver el impacto en las cuentas, para ver que esto no cambia la proyección de déficit del año, que vamos a estar alrededor de las reglas, y luego con el Congreso, ¿no? Por eso es que no puedo dar mucho más detalles, simplemente anuncio lo que se viene, pero va a ser en muy corto plazo. Y en tercer lugar, cualquier iniciativa, el MEF va a estar siempre en contra de cualquier iniciativa que vaya, que viole la Constitución. Entonces la Asamblea Constituyente tiene otro tipo de mecanismos, y el MEF siempre va a estar y va a velar por el respeto a la Constitución, a las reglas de juego claras, que generen un entorno económico que permita el desarrollo de la inversión, el crecimiento económico y la mejora del bienestar de sus ciudadanos. Eso lo ratifico, y sobre todo la sostenibilidad de las cuentas fiscales. La siguiente pregunta a cargo de Gustavo Mesa, de Semana Económica. Hola, buenos días con todos. Mi pregunta va por el lado de la ley de pensiones mínimas que aprobó el Congreso hace una semana. ¿Cuál es la postura del MEF al respecto, y si se podría reglamentar como un nuevo retiro de fondos de pensiones, y qué impacto generaría sobre el sistema de AFPs? Y adicionalmente, si es que se calculara una nueva canasta básica de consumo. Gracias. Es una ley que tiene muchos defectos en su origen, entonces estamos trabajando en la reglamentación, y debe ser necesario en algún ajuste en la norma que permita reglamentarse mejor. Esta ley y su reglamento tiene que ir en línea también con otras leyes, ¿no?, que protegen derechos importantes de los ciudadanos, como el derecho a tener una pensión digna. En ese sentido estamos trabajando en el reglamento, y cuando tengamos la versión les comunicaremos, pero descartamos que haya un impacto en retiros masivos, ¿no? Eso no, creo que ya después del sexto retiro ya hubo un daño importante a la capacidad. No solamente se trata del ahorro de la persona, sino también esto tiene impactos muy fuertes en términos macroeconómicos. Si uno suma el monto de los retiros, eso ha tenido costos en términos fiscales, el costo de financiamiento. Cuando me reuní con inversionistas, esa fue una de las preguntas, y te estoy respondiendo lo mismo que le dije a ellos, ¿no? Por el lado del MEF estamos en esa línea, y la idea es justamente trabajar en este reglamento, pero descartamos cualquier retiro, cualquier medida que pueda tener un impacto importante, significativo, que afecte en el largo plazo. Los macroeconomistas lo saben, el ahorro es igual a la inversión. Entonces, mientras mayor capacidad de ahorro tenga un país, mayor va a ser la inversión. Entonces eso ha sido clave para el desarrollo del mercado de capitales, para el desarrollo de infraestructura. Entonces, además de los impactos macro, también el garantizar, pues, que los ciudadanos tengan una pensión, que es relevante, y bueno, ya el equipo está trabajando para este fin. La siguiente pregunta estará a cargo de Maritza Sáenz, de RPP Televisión. Ministro, buenos días. Ministro, la primera pregunta que quiero hacerles en cuanto a la ejecución presupuestal, usted refirió que es el 0% en las regiones más afectadas, pero quería ver si tenía un detalle, qué proyectos quizás debieron iniciarse ya y están paralizados, o cuál es el impacto en general. Mi segunda pregunta, consultarle también que, si bien es cierto, usted refiere que todavía hay confianza en el empresariado, pero ¿qué es lo que se dice al nivel de empresas mineras, teniendo en cuenta que algunas ya paralizaron, como por ejemplo Antapacay? Y también algo un poco más local, ¿no? Ayer se había pronunciado usted sobre el tema de los peajes en Lima, había indicado que esto también va a dar un mensaje, se podría decir, negativo ante el empresariado. Ante ello, quería saber si el MEF quizás va, no sé, a convocarse como
una especie de árbitro entre el municipio y las empresas, o va a buscar participar de alguna manera? Gracias. Sí, tenemos un detalle que es en realidad público. Repito, la ejecución de proyectos es muy baja. En el caso de Madre de Dios es 0, Puno 0, y hay varios gobiernos regionales. Es cierto, es enero, suele ser baja la inversión pública, pero hay que empezar bien el año también, ¿no? Son nuevas autoridades, se les está dando el apoyo, pero no solamente se trata de alertar el problema, sino también el día de ayer ya empezaron el equipo itinerante del MEFA a dar soporte, y vamos a coordinar articuladamente para ver este tema. Yo sobre el tema de los peajes yo me recalco, o sea, no es una medida saludable. Es una medida que puede tener un impacto muy grande en materia reputacional. Le quita predictibilidad. Nosotros hemos mejorado el marco de las asociaciones público-privadas, estamos incluyendo en el pedido de delegación mejoras. Vamos a ampliar el portafolio para APPs. En este momento hay miles de millones de dólares que pueden venir infraestructura. Entonces, lo primero que van a preguntar los inversionistas es: ¿existe el entorno adecuado? Entonces pediría a Ernesto López, director general de políticas de promoción de la inversión privada, que pueda darles un detalle adicional, qué pasos vamos a seguir. Pero hay un nivel de coordinación importante. Ernesto, por favor. Muchas gracias, señor ministro. Buenos días. Bueno, lo que ha ocurrido en esta oportunidad ha sido una decisión por parte del Consejo de Lima, de esta supuesta afectación al interés público vinculado con el programa de vías, el proyecto de vías nuevas de Lima. Una primera cosa que habría que decir es que eso está dentro del ámbito de las competencias que le caen al Consejo Metropolitano de Lima. Sin embargo, esta prerrogativa que tiene debe realizarse debe ser motivada, ¿no? De acuerdo con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, hay una serie hay un procedimiento que tiene que seguirse para poder tomar estas decisiones, y en todo caso esa decisión tiene que ser debidamente motivada, ¿no? Y digamos, recogiendo el comentario del señor ministro, lo que nosotros planteamos siempre es que este tipo de medidas siempre sean antecedidas por un análisis de las distintas alternativas que los contratos de concesión establecen, ¿no? Usualmente una terminación unilateral de un contrato de concesión debería ser el último recurso, ¿no? Y hay acciones que podrían haberse evaluado o que pueden evaluarse para no tener que llegar a una terminación como la que se señala. Gracias. Gracias, Ernesto. Al final, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que el concesionario puede ir al CIADI, puede demandar al Estado peruano y terminemos pagando una compensación millonaria. Claro, eso no se va a ver ahorita porque toma algunos años. ¿Y qué va a pasar cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima tenga que pagar, no sé, 5.000, 6.000 millones, dependiendo del monto de la afectación? Son recursos que tienen que salir de su presupuesto. Y son recursos que tienen que salir justamente de servicios públicos que necesita Lima. Lima necesita seguridad, Lima necesita limpieza, necesita una serie de infraestructura. Entonces estas decisiones, como lo ha dicho el director de políticas de promoción de la inversión privada, tienen que ser muy pensadas y tienen que ir más allá de un ofrecimiento político. Es una decisión absolutamente técnica y se tiene que evaluar los diferentes escenarios. Entonces siempre las resoluciones unilaterales tienen ese riesgo. Tenemos el CICRES y tenemos un equipo importante que va a defender los intereses del Estado, pero ese es un riesgo que, repito, no sé si ha sido considerado, pero siempre la disposición del Ministerio de Economía de coordinar, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a apoyarlos en lo que sea, pero repito, es una medida que no es saludable, y menos en este momento en donde lo que queremos es generar predictibilidad, que vengan los inversionistas. El potencial es enorme. El próximo mes vamos a lanzar la nueva cartera de APPs de proinversión, y este tipo de medidas no ayudan.
Y bueno, a mí me gustaría ver si hay un informe o un análisis que se ha hecho más allá del lado legal, ¿no? Sí. La última pregunta corresponde a Gabriel Vázquez, de Perú 21. Buen día, ministro. Tengo dos consultas para usted. La primera es referida al déficit fiscal para este año. La consulta es si es que, considerando las medidas que se están desplegando desde Compunche Perú y otras que se puedan, digamos, adoptar a lo largo del periodo, y también relacionándose estas con los conflictos que se están viendo, y según estos recrudezcan o no, se va a ver afectado el déficit fiscal de este año, es decir, si se va a poder cumplir el objetivo o no. La consulta es si se va a poder cumplir el objetivo o está sujeto a que pueda haber algún ajuste. Y la otra es en referencia a un comentario que usted hizo hace unos minutos sobre una reunión que había tenido con inversionistas mineros. Usted mencionó que había una intención de expandir participación en el Perú. Quería saber si es que son proyectos ya conocidos o hay intenciones de parte de inversionistas por expandir otro tipo de operaciones, y cuáles serían estas, o cuáles empresas estarían involucradas. Gracias. Respondiendo a la última pregunta, algunos son proyectos que ya están operando y otros son nuevos proyectos. Como estas son empresas que cotizan en bolsa, es información que no puedo dar con mucho detalle, porque este tipo se conoce como información material pública. Y la otra pregunta era sobre, perdón, sobre el déficit. No, en el Perú existe, así como en política monetaria, hay un régimen de metas de inflación en donde el Banco Central tiene sus metas. Nosotros tenemos un esquema de reglas fiscales. Lo sencillo es, tu deuda no debe superar un límite, tu déficit fiscal no debe superar un límite. Entonces el límite que nos pone la ley es de 2,4%. En este momento el déficit es 1,6 y probablemente se ve reduciendo. Entonces lo que queremos es usar ese espacio fiscal y cerrar con un déficit de 2,4 de forma que podamos apuntalar. La inversión pública va a cumplir un rol, el gasto público va a cumplir un rol, pero nosotros queremos que el mayor efecto sea a través del gasto privado, en particular de la inversión privada. Por eso es que el gran componente de la delegación de facultades y del programa Compunche Perú es, además de garantizar un gasto mayor y mejor, acelerar el crecimiento de la inversión privada. Entonces, por eso estamos trabajando en mejora de las APPs, ley de predios, simplificación de permisos, de licencias, manteniendo siempre los estándares, ampliando, digamos, el marco de las obras por impuestos, nueva ley de predios para que los proyectos avancen. Y había una pregunta que me olvidé responder del congresista Anderson. Toda proyección tiene sus supuestos, entonces cuando alguien habla tiene que explicar los detalles del supuesto. Entonces yo no podría ni afirmar ni cuestionar lo que dice el congresista Anderson. Nosotros sí estimamos una recuperación de la inversión privada, pero principalmente la inversión en infraestructura y la inversión diversificada. Pero lo que queremos es acelerar justamente este crecimiento para poder cerrar con un crecimiento importante este año. Con esta respuesta cerramos la presente conferencia de prensa. Agradecemos a las señoras y señores periodistas que hoy nos acompañaron y a quienes se conectaron a través de las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días y hasta pronto.